Qué bárbaro, qué fuerte ese mensaje. Esto deberían hacerlo con un volumen más bajito para que pueden dejar sordo a uno. Bien, entonces vamos a compartir la pantalla. Caray, otra vez. Nunca lo encuentro, no sé por qué. Ahí está. Bien. Entonces, como les decía, en esta explicación de los compuestos, uy, se me pasó. Vamos a tener algunos, estos son los objetivos de lo que vamos a aprender ahorita, de lo que vamos a aprender, que es reconocer la importancia de nombrar sistemáticamente los compuestos químicos. Vamos a representar los compuestos químicos por medio de fórmulas. Y estas fórmulas en el futuro nos van a servir para hacer muchísimos ejercicios de los que tenemos, me parece que en la unidad 4 por ahí. Entonces sería bueno que también vayamos viendo cómo se hacen, cómo se nombran, para no cometer errores futuros. También vamos a identificar los diferentes grupos de compuestos inorgánicos y vamos a emplear correctamente las reglas de la nomenclatura UPAC para leer y escribir estas fórmulas. Por favor, si son tan amables, si no se escucha, si no se ve, me indican para poder avanzar de nuevo. Alguien que prenda el micrófono me indique que sí están viendo la presentación. Jóvenes, alguien que diga sí, sí se ve la presentación, solamente eso necesito que me diga. Sí, sí se ve, profesor. Perfecto, listo, entonces continuamos. Bueno, la competencia genérica en este caso es que vamos a asumir una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuentan los distintos equipos de trabajo. Perdón, se me pasó. Y la competencia extendida, vamos a describir las reglas establecidas para escribir correctamente las fórmulas o los nombres de estas fórmulas, ya sea de los compuestos químicos inorgánicos. Y además de valorar la utilidad del manejo del lenguaje de la química que permite la resolución de ejercicios en la nomenclatura, como les decía hace un ratito. Entonces todo esto de la nomenclatura es sumamente importante para efectos futuros poder comprender bien de dónde vienen cada uno de estos ejercicios, de qué fórmula, cómo está estructurado, etcétera, etcétera. Bien, en esta cuestión de los compuestos binarios, que son los más extensos en realidad, que es básicamente, como su nombre mismo indica, compuestos binarios que están formados por dos átomos, en este caso un oxígeno y un metal para el caso de los óxidos básicos. Entonces, cuando nosotros vemos la fórmula ya para tratar de describirla así más minuciosamente, entonces vemos que la M va a simbolizar lo que es el metal, obviamente con su valencia que está aquí. La valencia de los metales siempre van a variar en función de dónde quedan ubicados los, dentro de los orbitales los últimos electrones, si recuerdan eso más o menos. Y obviamente también la valencia del oxígeno, que en este caso va a ser 2 como ven aquí, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque la valencia del oxígeno es 2 en realidad, pero para algunos casos bien puntuales, como por ejemplo el agua oxigenada. El oxígeno, bueno, que se puede juntar así, el oxígeno le hacen perder un electrón para que quede con una valencia 1. Entonces se pueden formar compuestos bien interesantes cuando el oxígeno se le quita ese electrón, entonces es como un oxígeno cargado. Entonces es bien interesante esto. Y bueno, estos óxidos básicos se los puede simplificar con los subíndices, y estos subíndices van a ser siempre números naturales. Recuerden, estos números naturales no son números que sean un medio o un tercio ni nada de eso, ¿ok? No están fraccionados, no tienen estos valores fraccionados como de un medio. Por ejemplo, entonces, si ustedes ven algo así, entonces eso está equivocado, ¿ok? Para nombrarlo, se le pone a los elementos de menor valencia, le aumenta la terminación oso, y a los de mayor valencia la terminación inco. Entonces básicamente sonarían así como el óxido del metal. Este es para la fórmula tradicional, por ejemplo, óxido de hierro, por ejemplo, o óxido de aluminio, óxido de oro. Así, ¿no? Esa sería la forma tradicional. Y lo que se le hace es se le pone la valencia entre paréntesis generalmente.
Hay un nombre también de stock que se usa también en química, eso es, por ejemplo, no sé si les recuerdan que yo les decía que a veces en los laboratorios que venden productos químicos, las personas que venden los conocen como un nombre tradicional o un nombre genérico. Entonces este es el nombre de stock, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí se lo suele nombrar también así como óxido de el metal que viene en caso y la valencia número romano, que es lo que le decía un ratito, ¿no? Hace un ratito. Y por último, la forma de la sistemática, la fórmula UPAC, que es la fórmula más técnica, como debería llamarse. Entonces se menciona mono, ahí se le pone el óxido unido. Por ejemplo, ¿por qué mono, di, ti, tre, tetra? Es porque dependiendo de la valencia van a tener este sufijo de mono, o di, o ti, o tetra. Y ahí viene óxido de, en este caso, por ejemplo, es mono, metal, monóxido, es como suena, monóxido de hierro, por ejemplo, o monóxido de hierro. Pero para que no se confundan y no tengan tanto problema con este tipo de nomenclatura, se ha establecido para esta presentación algunas, no está acá, ¿qué pasó? Perdón, algo pasó aquí, se ha borrado. No, acá está. No sé qué pasó, por qué se saltaría. Vamos a tener que quitarlo de él. Por ejemplo, aquí en este caso, aquí tenemos el plomo más el oxígeno. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? En este caso, el plomo tiene valencia 2 y 4. Entonces aquí lo que pasó fue que la valencia 4 del plomo pasó al oxígeno 2, al oxígeno 2 y la valencia del oxígeno 2 pasó al plomo. Pero estos, como son números pares, se simplifican, o sea, se parten por la mitad y queda entonces la valencia del oxígeno, que era 2 queda en 1, que se la pasó al plomo, y la del plomo, que era 4 dividida en 2 pasó al oxígeno, por eso se escribe el 2, ¿ok? Entonces tienen que tener mucha atención. Por ejemplo, en estos metales que tienen valencias pares, cuando se juntan con oxígeno para formar óxidos, tienen que darse cuenta bien que en este caso siempre el oxígeno va a tener valencia 2. Miren en este caso de acá, por ejemplo, el litio. El litio tiene valencia 1. Entonces lo que pasó fue que la valencia del litio se la cedió al oxígeno y la valencia del oxígeno se la cedió al litio. Por eso queda el litio con la valencia 2 del oxígeno y el oxígeno quedó con la valencia 1. Y asimismo para la parte del cobre. En este caso el cobre tiene valencia 1, tiene otras valencias también, pero en este caso está funcionando como valencia 1. Por eso la terminación os. En este caso el litio, como tiene solo una valencia, por eso se pone óxido de litio. Pasó lo mismo, la valencia del 1 del cobre pasó al oxígeno y la del oxígeno pasó acá. ¿Cómo se los nombra tradicionalmente a estos compuestos? Por ejemplo, en este caso el óxido plúmbico, porque es valencia mayor, la otra valencia la menor es plumboso, pero en este caso la valencia mayor, el óxido de litio, porque no tiene otra valencia para hacer óxido, y en este caso también el óxido cuproso. Pero la del stock que les mencionaba, en este caso se pone óxido de plomo, la valencia que es 4, si se fijan en números romanos. Si ustedes les pido, por ejemplo, denme en el nombre científico del óxido a ver, aluminio, déjenme pensar en uno que tenga varias valencias, el plomo mismo puede ser. Y entonces ustedes me ponen aquí el número 4, se equivocaron, óxido de plomo 4, y ahí ya no funciona eso, ya no está mal hecho. Óxido de litio es igual en este caso, y el óxido de cobre, como les dije, es la valencia 1. Pero en sistemática, como recuerdan en esta parte de acá, se pone mono, di, ti, tetra. Entonces, dióxido, porque es 2 del oxígeno, dióxido de cobre, esto no está mal, aquí es de plomo, perdón. Esto me equivoqué. Y acá, por ejemplo, mono, porque es un solo, aquí hay uno solo, por eso es monóxido de litio. Aquí es monóxido de cobre. Esta terminación, mono, di, tetra, va a ir en función de lo que pase aquí, ¿ok? En el oxígeno. Entonces, si lo que aquí, como ven que es 2, por eso es dióxido. Aquí, como es 1, es monóxido. Si hubiese aquí un 3, sería trióxido, así sucesivamente. Y di cobre porque son 2 moléculas de cobre que están acá. Entonces la sistemática está bastante sencilla porque uno solo viendo la fórmula escrita ya pueda asumir en función de la sistemática de qué estamos hablando, ¿no? Está muy sencillito esta aquí la sistemática. Entonces las tradicionales y las de stock a veces pueden crear un poco de confusión, pero no hay ningún problema si ustedes ya tienen el conocimiento previo de cómo se escriben entonces.
Bien, el siguiente ejemplo de otros compuestos binarios, en este caso son los anhidridos. Por favor, si alguien no va entendiendo, dice, profe, va muy rápido, profe, no entendí, puede repetir de nuevo, me dicen y yo regreso, ¿ok? Bien, en este caso, los anhidridos, que son óxidos ácidos, básicamente son compuestos binarios que están formados por oxígeno, también en este caso con la valencia 2, más un no metal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Verdad? Hay que poner atención porque esto es confuso, a veces puede crear confusión si es que no tenemos la práctica de salir del pizarrón y yo les diga, háganme yo les dicto un óxido y ustedes lo escriben. Sale otro estudiante, le digo otro óxido y así 5 o 6 estudiantes y ya se les queda óxido, óxido, óxido. Y después venimos al siguiente paso que es anhidrido, anhidrido, anhidrido. Entonces ahí uno se le va quedando esta información. Desafortunadamente el ser humano es una especie muy visual y auditiva, que mucho del conocimiento entra de las dos maneras combinadas, tanto visual como auditiva. Entonces, este tipo de ejercicios, como les decía, de no poder salir a la pizarra, es una limitante para que nosotros podamos a veces confundirnos entre óxidos metálicos y anhidridos. El otro era solo óxidos. Así, de hecho, así se los conoce de forma, este, vaya, coloquial, para ponerle una terminología. Entonces, un óxido, la gente enseguida óxido asocia metal más oxígeno, pero también hay óxidos que se forman con los no metales y a estos se los conoce como anhidridos. Entonces, oxígeno más metal, óxido. Oxígeno más no metal, anhidrido. ¿Ok? Hasta háganse una cancioncita, repítanse para que no se olviden, aunque como les decía, estoy seguro que esto ustedes vieron en el colegio. La fórmula, bueno, la X, que en este caso ejemplifica al no metal más el oxígeno. También siempre teniendo en cuenta lo de la valencia, ¿ok? Siempre hay que tener en cuenta la valencia. En este caso, la valencia del oxígeno, ya saben que es 2. Y se los puede simplificar los subíndices con números naturales también, de nuevo. Esto se hace hincapié porque suele pasar que alguien, por ejemplo, comete un error que, bueno, alguna vez lo vi, no es muy común, pero sí puede pasar, que alguien haga esta división, esta simplificación que les decía, por ejemplo, el plomo más el oxígeno, el plomo 4 más el oxígeno, bueno, lo simplifican y el plomo queda con valencia 1 y el oxígeno con valencia 2. ¿Qué es lo que sucedería si tenemos elementos que tienen una valencia eh, impar? Por ejemplo, el cloro, flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Estos tienen valencia 1, 3, 5 y 7, entonces son impares. Y puede ser que a alguien alguna vez se le quedó por ahí esa de, es que hay que simplificarlos. Y entonces resulta que cuando intercambian la valencia de uno de estos, forma una valencia 3 con el oxígeno y queda 3 en el oxígeno y el 2 del oxígeno queda en el compuesto y quieren simplificar, resulta que les queda 1,5 y 1. Entonces sí queda un número entero, pero el otro queda 1,5. Entonces, por eso que se hace hincapié en esto, ¿ok? Esta parte de los subíndices siempre van a ser números naturales, no son números fraccionados, ni decimales, ¿ok? Entonces, quería hacer hincapié en esto para que no cometamos estos errores, por si acaso. Aunque yo, como les digo, yo estoy seguro que ustedes ya vieron esto, solamente es un recordatorio. ¿Cómo se los nombra? La forma tradicional es anhedrido, seguido de la palabra hipo o per, hipo para la menor y per para la mayor. Aquí dentro tenemos esto, por ejemplo, si es hipo y terminado, bueno, aquí obviamente más el no metal, por ejemplo, cloro, digamos que tenemos hipo, cloroso para la menor valencia, que sería 1, solamente cloroso, y ahí ya no va hipo, cloroso para la siguiente valencia, que es 3, ico para la valencia que es 5 y per ico para la valencia 7. ¿Ok? Entonces recuerden, esta es para la menor y esta es para la mayor. En las intermedias no va esto de aquí. Les repito de nuevo, esta es para la menor y esta es para la mayor. Cuando hay elementos que tienen 4 valencias, las dos de en medio solo son oso e ico, no llevan estos prefijos. Por ejemplo, aquí la parte de la forma de mencionarlo en el stock es óxido de el nombre del no metal, seguido de la valencia en números romanos. Ya vamos a ver también algunos ejemplos. Y dentro de la sistemática es importante recordar esto que también es monóxido de dicloro, etcétera, etcétera, que es básicamente la descripción del elemento con los números de valencia que tiene como subíndices, ¿ok?
Vamos a ver, porque todos tienen ejemplos. No sé por qué se saltó hace un rato. Vamos a ver si ahora sí. Entonces, teníamos, por ejemplo, en este caso, tenemos el anhidrido hipobromoso. En este caso, el bromo, ay, carajo. En este caso, el bromo está funcionando con valencia 1. Recuerden que en estos, no, esto no es. Yo sí digo que esto está. Sí, este es. Entonces, aquí en el anhidrido hipobromoso, hipo, como les decía, he terminado en oso porque es la menor valencia. En este caso, que es el fósforo está aquí con valencia 5. Y como les digo, en este caso no lleva per fosfórico, sino solamente fosfórico, anhidrido fosfórico. Aquí el anhidrido carbónico, el carbono aquí está funcionando con valencia 1, que es un compuesto bastante curiosa naturaleza, por cierto. Y el anhidrido sulfúrico, porque el azufre tiene valencia solamente 1 y 3. El azufre 1 tiene valencia, perdón, tiene valencia 2, 4 y 6. Pero se me fue error. Entonces aquí lo que pasó fue que la valencia del oxígeno pasó acá al 2 y este del azufre tenía 6, pasó acá y al dividirse quedó 3. ¿Okay? No sé si quedó claro eso, no vaya a ser alguna confusión, porque después se pueden confundir por qué aquí quedó con 1 y acá con 3. Recuerden que el 2 del oxígeno pasó al azufre y el 6 del azufre pasó al oxígeno. Al simplificarlos, aquí quedaría 1, que obviamente no se escribe, y aquí queda el 3. Y el anhidrido nitroso, que aquí en este caso el nitrógeno tiene valencia 5 y obviamente se intercambia con el oxígeno. En el stock está bastante sencillo, porque aquí, como les decía, el bromo tiene valencia 1, el fósforo tiene valencia 5, el carbono valencia. Ah, no, perdón, aquí sí yo me equivoqué, porque yo le dije, está equivocado, el carbono tiene valencia 4, yo quiero mil disculpas por el error. Entonces aquí el oxígeno tiene valencia 4 y al dividirse, el 2 del oxígeno que pasó acá, aquí quedó 1 y este quedó en 2. El azufre tiene valencia 6, como le indiqué, y el nitrógeno tiene valencia 3. Lo cual esto aquí me imagino que es un error mío. Aquí debería ser 3, porque es nitros. Y en la sistemática, ya saben, es bastante sencillo el monóxido. Siempre se le pone la parte de aquí a la parte del oxígeno. Y de dibromo, porque tiene 2 de bromo, de difósforo, 2 de fósforo, aquí pentaóxido. Miren, en este caso es que yo les decía en el ejemplo anterior, cuando era mono, di, ti, tetra, penta. En este caso hay 5 oxígenos, por eso es pentaóxido de difósforo. Aquí dióxido de carbono, trióxido de azufre, trióxido de nitrógeno. Así es trióxido. Aquí fue donde yo cometí el error, si era 3 nomás, y le he puesto 5 aquí. Vienen, siguiendo con estos, todavía los compuestos binarios, que son los más abundantes, por eso vamos a ver bastante de estos ejemplos, pero son los más abundantes, pero al mismo tiempo son en realidad los más sencillos. Solo tienen que tener en cuenta que si van a hacer alguna pollita para un examen, poner estas fórmulas de aquí. Esto es lo más importante. Esta parte aquí donde dice fórmula, aquí, en este caso la M significa metal con su valencia, el hidrógeno con su valencia, que es 1 obviamente, en este caso, carajo. Entonces, esto es lo que les va a decir. Por ejemplo, le ponen hidruro metálico, ya saben qué significa, ¿no? El hidruro porque es una combinación de metal con hidrógeno. Entonces, por eso viene así. Para que todos ustedes puedan tener siempre en cuenta todas estas formulitas, son bastante sencillos y esta es lo que les va a decir si es un hidruro, si es un óxido, si es un óxido metálico o un óxido no metálico. ¿Ok? Y se pueden simplificar los subíndices como siempre con números naturales, jamás números fraccionarios de nuevo, ¿no? Ya no necesito repetir esa parte. En la parte de la nomenclatura, parte del hidruro más el metal, y si tiene 2 valencias, bueno, hay que cambiarle el oso y eico, eso sería todo. No está tan complicado esto en realidad, no sé qué se salta aquí. El hidruro más el no metal, la valencia en número romano, como siempre en esto, y la sistemática es ti, tetra, etcétera, etcétera, ¿no? Más hidruro más el no metal. Aquí tenemos algunos ejemplos.
En este caso tenemos el nombre tradicional que es el borano, que es el hidruro de boro, en este caso. El boro 3 tiene valencia 3. Aquí me he olvidado ponerle los de los números romanos. Aquí debería ser 3. Aquí el carbono también ya saben que es 4. El silicio también ya es 4 y así sucesivamente. Entonces la cuestión es que los nombres tradicionales que los llaman, estos son los nombres que se utilizan principalmente en las, bueno, no son tiendas, son almacenes de venta de productos químicos, es así como los conocen. Véndame borano o metano o silano. Bueno, metano no le van a vender eso, lo pueden conseguir en la naturaleza de forma natural. Amoníaco, etcétera, etcétera. Y este de aquí, arsina, por ejemplo, que es el hidruro arsénico, se lo pueden conseguir así, pero no le van a vender porque esto es veneno, por si acaso. Alguien se le no vayan a querer conseguir algunos de estos compuestos para hacer experimentos y son veneno. Aquí en esta parte del stock me he olvidado de colocarles, pero bueno, las valencias son bastante sencillas, ya que ponerle aquí entre paréntesis la valencia, ya que saben que el hidrógeno tiene valencia 1 y todos estos números que están aquí, 3, 4, 4, 3, 3, 3 y 3, corresponden a la valencia del boro, carbono, silicio, nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio, por si acaso. Y sistemática natural también ya saben que es trihidruro, en este caso, todos van a ser en este caso así, pero el hidrógeno porque es quien va a asimilar la valencia de los entonces tri, tetra, tetra, tri y tri también acá. Y boro, carbono, silicio, nitrógeno, fósforo, etcétera, etcétera. Entonces estos hidruros no metálicos son bastante sencillos en realidad si se dan cuenta. No sé por qué se saltan los slides, entonces no puedo ponerlo en presentación, así que voy a continuar con este sistema de aquí. Bueno, tenemos luego los haluros de hidrógeno. Este es un grupo bien interesante, entonces, estos haluros de hidrógeno. Aquí ya se empiezan a complicar las cosas. También son compuestos binarios, que están formados por el hidrógeno con su valencia 1 más el no metal también. Sin embargo, aquí hay una pequeña sección en este caso, ¿no? Por ejemplo, es el caso de los grupos 16, solamente estos haluros se pueden hacer con los compuestos que tienen del grupo 16 la valencia 2 y del grupo 17 la valencia 1, ¿ok? Entonces para eso está remarcado aquí un cuadrito, por si acaso, no creo que les puse esto de tarea, pero por si acaso ustedes ya saben que si yo les digo, háganme todos los haluros de hidrógeno, ya saben que en estos grupos, en el 16 y 17, solamente se hacen los de valencia 2 y 1. ¿Ok? Entonces ya saben, su fórmula es el hidrógeno con su valencia, que en este caso es 1, y el no metal con su valencia. Ya se los puede simplificar, bueno, eso ya saben, siempre con números naturales, no enteros. Y la nomenclatura tradicional es ácido más no metal terminado en el término hídrico. También se lo puede hacer como no metal terminado en uro de hidrógeno. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Y en sistemática mono más el metal, uro de hidrógeno. Eso ya también ya lo hemos visto. Aquí están los ejemplos. En este caso, hay que considerar que estos haluros de hidrógeno, ojo con esto, ¿ok? Siempre va a ir primero el hidrógeno. Esa es la diferencia. Entonces, tal vez dentro de la pollita que ustedes hagan, considerando su fórmula, ponerle ahí como un asterisco. Ya saben que en este caso el hidrógeno va antes. El hidrógeno va siempre antes en este caso. Y se lo conoce como ácidos, cuando tienen ácido. El H primero. Por ejemplo, en este caso es el ácido sulfídrico, el ácido telurídrico, el ácido selenídrico y el ácido bromídrico. Se los conoce a todos así. Y en el stock, bueno, ya saben que en el sulfuro de hidrógeno y la valencia en este caso, que es del azufre, que es 2. Recuerden que esa de la valencia del azufre pasó acá, este es 1, por eso todos los números que ustedes ven aquí al lado del hidrógeno, este, y el que está aquí, son las valencias de estos elementos que están acá, ¿ok? Entonces, bueno, ya saben que la valencia del azufre aquí en este caso es 2, la del teluro es 2, la del selenio es 2, y la del cloro aquí en este caso es 1. Y de nuevo lo de la sistemática monofluoruro, en este caso monosulfuro de hidrógeno. Sí, y un detalle que no sé si ya notaron, es que en la sistemática en la que se determina el nombre más químico del producto,
se pone primero el que está del lado derecho. ¿Ok? Esa parte también no la mencioné, pero ahorita que estamos a tiempo se los menciono. Recuerdan que cuando veíamos, por ejemplo, acá el ejemplo de acá, aquí trihidruro, aquí se mencionaba el hidrógeno primero. Si vemos acá, vemos que también dice dihidruro, el hidrógeno primero, o sea, siempre que está más a la derecha. Y si vemos, por ejemplo, el caso de un óxido, dióxido, el óxido es el que va acá más a la derecha. Entonces, tiene que tener en cuenta que eso es muy importante para nosotros nombrar. Como saben, entonces en este caso en sistemática se nombra primero el mono, en este caso como es uno, y el del compuesto más hacia la derecha, o el compuesto final, como ustedes lo quieran ver. Monosulfuro de hidrógeno. Y aquí, monoteluro de hidrógeno. Y así sucesivamente. ¿Ok? Ese es un punto clave ahí para poderlos nombrar. Voy a hacer una pequeña pausa solamente para preguntar, que alguien me diga si tiene alguna duda, alguna cosa, si no, para continuar. Ya estamos casi por la mitad, un poquito más adelante de la mitad. Si todo está bien, continúo. Sí, porque hasta aquí, como les dije, se empezaba a complicar un poquito, aunque un poquito nada más, no es tan complicado tampoco. ¿Todo está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiera comentar algo o preguntar algo? ¿No? Bueno, entonces continuamos. El siguiente compuesto, que también es binario, dentro de esta explicación son las sales, o sales neutras también se las conoce. Estas sales neutras están compuestas por un no metal más un metal, o metal más no metal, como ustedes lo quieran ver. Y también tienen que tener en cuenta aquí también que hay una excepción en este caso. Entonces, en las sales neutras también hay que poner mucho cuidado con esto, sobre todo con los del grupo 17 y 16, ya que estos solamente trabajan con la valencia 1, ¿ok? Con la primera valencia. Y recuerden que yo les decía que el flúor, cloro, bromo, yodo, astato incluso, estos tienen valencia 1, 3, 5 y 7. Y el azufre, selenio y tolueno tienen 2, 4 y 6. En este caso, solamente para hacer estas sales neutras vamos a utilizar solamente en estos dos grupos, solamente en estos dos grupos, estos de aquí, pero con la valencia 1 y la valencia 2 sucesivamente. Esta partida no necesito mencionarla porque ya saben, tiene que ser solamente números enteros. Y la nomenclatura es básicamente oso e ico. No hay más. La forma tradicional es no metal, terminado en uro, D y el nombre del metal. En el stock, bueno, ya saben también que es el no metal, terminado en uro, el nombre del metal, y su valencia entre paréntesis, ¿no? En números romanos. Y la sistemática también ya lo conocen también. Solamente para que tengan una idea nomás, se los vuelvo a repetir, pero básicamente esa es una constante cuando nombramos todos estos compuestos binarios. Mono, ya saben que este mono, tetra, penta, etcétera, etcétera, corresponde al elemento que está más hacia la derecha o al final, como ustedes lo quieran ver, seguido del nombre del no metal terminado en uro, y ahí viene el caso del metal, dependiendo de su valencia, va a ser el mono, etcétera, etcétera. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el bromuro de cadmio. El cadmio tenía también se me ha pasado aquí, tenía valencia 4 y el bromo valencia 2 y el bromo valencia 1, entonces aquí lo que hizo fue se intercambió. Y, en la forma tradicional, aquí solamente me faltaba poner que el cadmio tenía valencia 1. Y la sistemática ya saben, dibromuro, como ven, el bromo, y que está más hacia la derecha, de cadmio, porque solo tiene uno. Y asimismo, en el caso de sulfuro mercúrico, aquí tenemos el mercurio y el azufre. En este caso, el mercurio tiene valencia 2 y el azufre también tiene valencia 2. ¿Ok? Entonces, por eso es que se han suprimido los valores y quedó 1 y 1. ¿Ok? Por eso es que se va haciendo el sulfuro mercúrico. Recuerden en este caso, el mercurio tiene 2 y el azufre tiene 2 de valencia. Y por eso quedaron así, ya consta suprimido. Entonces, el nombre de la sistemática sería monofluoruro de mercurio. El sulfuro de plata, se utiliza bastante, sobre todo en la fabricación de espejos y cosas así.
y el monofluoruro de diplata, en este caso tiene 2. Y el bromuro auroso, el oro tiene valencia 1 y 3, y el bromo tiene valencia 1, entonces aquí está funcionando el oro con la valencia 1, con la más baja, por eso tiene 1 y 1. Y aquí por eso no tiene nada, porque es la valencia es 1 en este caso. ¿Ok? Entonces monobromuro de oro. En esta parte de las sales binarias espero que todo esté más claro. Como les dije, se va complicando un poquito, pero en realidad no tanto. Solamente seguimos las reglas básicas. Ya saben que en sistemática primero se pone el del más a la derecha y el nombre. No sé, y la otra cosa que hay que tener en cuenta es que en la parte del stock hay que dar siempre el número de la valencia con la que está trabajando. En este caso sería el cadmio, ¿no? Es al revés aquí. En la sistemática se pone primero el de la derecha y en stock la parte que hay que considerar es la valencia del que está más a la izquierda. No sé, sonó algo ahí, no sé si alguien quería hablar algo, ¿no? Por si acaso. ¿Sí se está escuchando? ¿No se está escuchando? Bueno, espero que sí. Si no, igual, por favor, activen el micrófono y me dicen si se escucha o no. Bien, entonces los peróxidos. Aquí este es el ejemplo que les mencionaba hace un ratito, que es un isótopo bastante raro del oxígeno, que es un isótopo que tiene solamente valencia 1, que es bastante infrecuente y este isótopo se puede hacer de forma artificial, de hecho. Y entonces, aquí en este caso, cuando vean los peróxidos, recuerden, o sea, cuando ve peróxido, peróxido, pónganselo así como, repítanse, peróxido, peróxido. El oxígeno trabaja con valencia 1, que no lo van a ver ustedes eso en la tabla periódica ni nada, o sea, no es tal. Esta es digamos, una malformación, por así decirlo, no es malformación la palabra, sería un isótopo raro o convertido con el cual se hacen algunos compuestos que son los famosos peróxidos. Pero en este caso recuerden que el oxígeno lo hacen funcionar con valencia 1 y se une un metal. En el otro recuerden, si fuese oxígeno normal sería un óxido. ¿Okay? Si fuera con la valencia 2 sería un óxido. Pero como es un peróxido es con la valencia 1. La fórmula, bueno, el oxígeno ya saben que es con su valencia, en este caso 1, y el nombre del metal. ¿Ok? La nomenclatura, terminado en oso los de menor valencia, en ico los de mayor valencia. La forma tradicional de nombrarlos es muy facilita porque es peróxido de, y ahí viene el nombre del metal. Peróxido de oro, peróxido de hidrógeno, etcétera, etcétera. Perdón, de cobre, de manganeso, etcétera, etcétera. Entonces viene peróxido del nombre del metal y la valencia del metal entre paréntesis en números romanos, de nuevo. Entonces la sistemática también, bueno, ya la conocen, no sé si debería entrar en mayores detalles, pero ya se ha explicado varias veces. Entonces ya saben que esta parte de aquí corresponde inicialmente al elemento que está más hacia la derecha, con su terminación, si es 1, mono, si es 2, digo, si es mono es 1, si es 2 es di, si es 3 es tri, etcétera, etcétera. Viene más el nombre del metal con la terminación peróxido y ya saben el número también de la valencia que tengan en este caso. Vamos a ver los ejemplos. Aquí en este caso el nombre tradicional es peróxido de bario, peróxido de litio, peróxido de plata, peróxido de mercurio, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que ha pasado es que el bario tenía la valencia 1, perdón, la valencia 4, y se la cedió al oxígeno, y el 2 del oxígeno, aquí me he olvidado otra vez de ponerle una vez. Es que les cuento que no tuve mucho tiempo de preparar la clase, como les decía, y he omitido algunas cosas, desde humanos errar, y sobre todo desde de más humanos todavía admitir que uno se equivoca. Entonces aquí, si ven que estoy loco yo. ¿Se acuerdan que le dije del peróxido yo? Estoy loco ya, ¿sí ven? Yo estoy loco ya. El peróxido la valencia del oxígeno es 1, entonces la del 1 se la pasó el bario está trabajando con valencia 2. No sé si estoy loco ya.
En estos casos son como casos especiales. En este caso de aquí, por ejemplo, el caso de litio. El litio tiene valencia 1. Y lo que hace aquí es simplemente es una molécula doble nada más. Por eso está así 2. No está simplificada. No es que el litio tenía valencia 4 ni nada de eso. Porque recuerden que en los peróxidos es solamente un oxígeno. Entonces esto es aquí lo más probable es que yo me haya confundido y queda así en realidad. Sí, es muy probable. Seguramente me equivoqué. La plata sí, lo mismo también. Plata también tiene valencia 1. Aquí estos son errores que he cometido. Y disculpas, como les decía. Y aquí sí. Mercurio. Este mercurio tiene valencia 2. Por eso que estaba aquí. Y en este caso sí es el agua oxigenada. En este sí es 2 2. En este aquí sí, porque para poder hacer agua oxigenada se deben quedar así lo que se hace es que se replica esa fórmula. Entonces queda así agua oxigenada. Y en sistemática, bueno, ya saben ustedes cómo es dióxido de bario, que es 2 de oxígeno, dióxido de litio, etcétera, etcétera. Aquí yo le quité porque muy probablemente sí se pueda simplificar, pero la cuestión es que como, al igual que el peróxido, agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno, necesita replicarse la molécula, entonces por eso probablemente es que tenían esos dos ahí. Dejémosle nomás por si acaso, porque seguramente es la fórmula química que yo he hecho. No quiero que se confundan, pero por si acaso, esto como les decía, los peróxidos son excepciones en la química porque es un isótopo que se fuerza a perder un electrón para que quede así el oxígeno y así formar estos compuestos raros. Y aquí vienen los hidróxidos o las bases. Este también se escucharon bastante y es muy probable que también lo hayan visto ustedes en el colegio. Pero estos hidróxidos o las bases son los metales unidos a un grupo OH. ¿Okay? Este grupo OH tiene valencia 1. ¿Okay? Es sumamente importante que ustedes. Entonces este OH siempre va a venir entre paréntesis. Ustedes lo van a ver así, como OH. Entonces va a estar así, ya saben que tiene valencia 1. Lo que va a hacer es compartir, o mejor dicho, es sustituir la valencia del metal, se la pasa al grupo OH y la valencia del OH, de todo esto del OH pasa al metal. No es la del oxígeno, no es la del hidrógeno, es de los dos. Los dos en conjunto tienen una valencia 1. Entonces la fórmula va a ser el del metal con su valencia y el OH con su valencia, que en este caso va a ser 1. La nomenclatura OSO, ya saben, para los de menor valencia, e ICO para los de mayor valencia. Y es facilito nombrarlos de la forma tradicional. Solo se llama hidróxidos y el nombre del metal. Hidróxido de sodio, hidróxido de, de cobre, etcétera, etcétera. Y bueno, el stock, bueno, ya saben de nuevo, ya el nombre del hidróxido del metal y su valencia entre paréntesis. Y la sistemática también, esta parte ya la conocen bastante bien, mono, di, no sé cuántito, y el hidróxido del metal. ¿Por qué aquí no lleva mono, di, no sé cuántito? ¿Alguien se anima a contestar? Si no, para contestarles rapidito. No lleva nada aquí de esto mono, di, porque recuerden que este OH es 1. Entonces, cuando este pasa al metal, aquí obviamente ya no va a haber ni 1, ni 2, ni 3, solamente va a ser 1. Entonces, no hay necesidad de incluir estos de aquí. Vamos a ver algunos ejemplos. Y tenemos, por ejemplo, el hidróxido cúprico. Aquí el cobre trabaja con valencia 2 y se la pasó al hidróxido. Y el 1 del hidróxido pasó al cobre. Y el signo del aluminio está con valencia 3 y se la pasó acá y este de acá va 1. Por eso aquí siempre van con 1. A eso me refería con que después, al final, no lleva ni mono, di 1, porque aquí siempre va a ir 1. Acá en el metal siempre va a ir 1. Entonces solamente lo importante aquí es saber qué valencia tiene el metal para ponerle di, ti, tetra, etcétera, etcétera. En esta parte de los hidróxidos yo creo que esto es muy facilito. No creo que van a tener problemas. No creo que ni siquiera necesiten tener mayor explicación al respecto. Es muy fácil nombrarlos. Como les dije, en la forma tradicional es hidróxido cúprico, en este caso.
hidróxido de aluminio, hidróxido férrico, hidróxido de sodio. Y la fórmula del stock ya saben que es hidróxido de cobre, en este caso 2, hidróxido de aluminio, y aquí hay que ponerle 3. Vamos a ver si es que alcanza ahí. Hidróxido de hierro, hidróxido de sodio. Y aquí finalmente ya pasamos a compuestos terciarios. Ah, perdón, el de aquí ya era compuesto terciario. Eso me olvidé de mencionar cuando ya tenemos los hidróxidos o bases. ¿Por qué son compuestos terciarios? Eso me había pasado, eso yo solamente me había embalado con los compuestos binarios. Los compuestos terciarios son compuestos que tienen ya tres átomos, o sea, tres elementos. Por ejemplo, en este caso teníamos el metal y en este caso dos gases, que son el hidrógeno y el oxígeno. Por eso son terciarios. Obviamente, eso por simple deducción sabríamos que si vamos a hacer un compuesto cuaternario, van a tener cuatro compuestos o cuatro iones. Entonces, bueno, ya empezamos con los terciarios, que también no son muchos en realidad, pero son muy importantes también. Entonces, dentro de los siguientes grupos terciarios tenemos a los ácidos oxácidos, que son la combinación de oxígeno, hidrógeno, más un no metal. ¿Okay? Entonces, los anteriores, que eran los ácidos, eran los hidróxidos, en este caso, que eran los no metales, en este caso los ácidos son a ver, al revés, perdón, que estoy un poquito confundido. Los hidróxidos, que son los metales más un grupo OH, y los ácidos oxácidos son un no metal más un grupo OH, o oxígeno e hidrógeno. Por ejemplo, en este caso aquí tenemos, su fórmula es el hidrógeno, ya saben, aquí en este caso es la X que simboliza el no metal, y por supuesto el oxígeno. Entonces tiene que tener siempre este orden, ¿ok? Primero el hidrógeno, luego el elemento del no metal y luego el oxígeno. Ese es el orden correcto de los ácidos oxácidos. Entonces aquí lo que se hace es añadir una molécula de un anhidrido que corresponde a la molécula del agua básicamente, y por ejemplo en este caso tenemos el anhidrido hipocloroso. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Este es el anhidrido, sería el cloro, el 1, 3. Aquí tenemos, ¿no? El 2 del oxígeno, aquí está funcionando con valencia 1, el hipocloroso aquí. Y le sumamos el agua en este caso. Y aquí tenemos el anhidrido hipocloroso, que se le suma el agua. Entonces en la nomenclatura tradicional se lo nombra como ácido también, por eso son ácidos. Y el nombre del no metal terminado en su valencia, o hipo, oso, cuando es el de menor, oso, el que le sigue, ico, y por último el de mayor valencia, perico. Entonces en el stock aquí, bueno, el puesto no existe, pero en realidad sí se encuentra también, sí existe como tal. Le puse no existe porque no había, pero sí busqué y no sé por qué en la literatura decía que no se pone esta parte del stock. Pero en fin, la sistemática, bueno, ya saben, mono, diti, tetra, seguido de la palabra oxo, del no metal, terminado en ato, y la valencia del hidrógeno. Entonces, ¿cómo sería funcional? Funcionalmente hablando, sería ácido, mono, etcétera, etcétera, di, etcétera, etcétera, tri, etcétera, etcétera, mono, tal, oxo, nombre del metal, ico, y el nombre del no metal. Como este es un poquito más complicado, vamos a ver mejor un ejemplo. En este caso de aquí, tenemos el nombre tradicional que es el ácido perclórico. Entonces, en este caso, el perclórico está funcionando con la mayor valencia de cloro, que es 7, pero después se suprimieron. Entonces, con el 2 del agua y el de aquí que pasó, que se dividió, entonces aquí debería ir 2, 2 y 8. Entonces, como todos eran pares, recuerden esto, como todos eran pares se podían simplificar. Si hubiese el caso que hay aquí uno de estos de aquí, como el ejemplo acá, que fuese impar, cuando se suman todos, si ven, miren, aquí les explico de nuevo. El cloro tenía 2, el oxígeno es 1
2 son 2 y el H2. Entonces todos tenían 2, 2, 2. Por eso quedó 1, 1 y 1. ¿Ok? Ojo con esto también. Ojo con esto. Muy importante. Cuando unen un anhidrido, ya sea con un hidrido, que es lo que vimos anteriormente, más el agua, cuando se hace la sumatoria de todos los compuestos, que en este caso, como ven, todos tenían 2, se simplifica y en este caso quedaron 1. Eso pasó acá también. Aquí teníamos 2, 2 y 8. Luego viene el no metal. ¿Cuántos cloros hay? 2 cloros. ¿Y cuántos oxígenos hay? Aquí tenemos 7 y acá 1, 8. ¿Ok? Entonces, eso es lo que puede generar. Se tiene que estar muy pendiente de eso. Al simplificar todo esto, entonces aquí quedaría 1, 1 y 4. Si se dan cuenta, ¿por qué viene acá eso? Entonces, eso es lo que tienen que tener mucho cuidado. Lo mismo sucede acá también. Medido sulfúrico, en este caso. Entonces, viene del... Vamos a ver si lo podemos hacer. Perdón, ya la fallé. Vamos a poner aquí de una vez. Perdón. Quiero ver un error aquí. Entonces cuando lo sumamos aquí, nos da esta de aquí. En este caso no se ha hecho la división, en este caso. Porque el azufre tenía valencia 2. No, a ver. Mil disculpas, compañeritos. Qué bárbaro. Mil disculpas. Los voy a confundir con esto. Qué bárbaro. ¿Quién no? A ver, ahora sí. Entonces, a ver, vamos a separarlo para que se entienda primero este. A ver cómo se hizo el anhidrido primero. Ok. Este tiene valencia 6 porque es sulfúrico. Ok, sulfúrico. Tiene valencia 6. Y el oxígeno que tiene valencia 2. Entonces, al intercambiar, queda 2 y el oxígeno con 3. ¿Ok? Porque con 6, pero como se simplifica, entonces ahí nos queda con valencia 1. Entonces este de aquí se simplifica y quedan 3 y este de aquí queda en 1. Entonces ya nos quedaría SO3 más el agua, y de ahí sí ya nos queda esta suma que viene acá, esta suma de acá. ¿Ok? Entonces ya saben, entonces el azufre tiene 1, aquí el oxígeno tiene 3 más 1, 4 y el oxígeno 2. Entonces por eso que aquí no se ha simplificado. Y asimismo con el otro caso de acá. Recuerden que para estos ácidos oxácidos lo más importante es saber de dónde viene el anhidrido, ¿ok? Entonces recuerden eso. Lo que pueden hacer para saber de dónde viene primerito, como un truco, es poner el agua.
Entonces ya ustedes ya saben que poniendo el agua, luego le hacen la suma para que puedan saber de dónde viene. Pero de este no les envié tarea, por si acaso. Este no está incluido en la tarea. Listo. Y por último, el ácido carbonoso, que viene el ácido carbónico. Entonces aquí, este ácido carbónico, acuérdense que el carbono tiene valencia 4 y el oxígeno 2. Entonces por eso fue que quedó aquí 2 y aquí con 1. Entonces no, ese está bastante fácil. Más las dos moléculas de agua y aquí está la sumatoria. Entonces, bueno, la parte de cómo nombrarlos de forma funcional, como siempre, ácido primerito, en este caso, la palabra ácido, eso sí tenía que ir por default en la parte funcional, y luego viene, bueno, la parte aquí, ¿no? Siempre la parte de más a la derecha, tetra, porque es 4 oxígenos, tetra, oxoclórico, en este caso. Y el ácido tetra, porque también es oxígeno con 4, oxosulfúrico. Y aquí es el ácido dioxocarbónico, que tiene 2. Entonces este es un poquito más complicado, pero lo que les quería explicar era de dónde venían estos de aquí, porque uno se podía confundir, porque aquí ya están puestos directamente, pero hay que ver de dónde vienen. Entonces ya saben que tienen que fijarse de dónde está el anhidrido para eso. ¿Ok? Recuerden esta parte. Viene de la molécula del anhidrido. Esto es lo más importante. Y esta es la parte que ustedes tienen que saber, porque el anhidrido es esto de acá. Entonces, como les decía, si ustedes le ponen primerito el agua para que puedan saber de dónde viene, cuando ya hacen la sumatoria se van a dar cuenta cuál es el anhidrido. Es mucho más fácil de esa manera. Bien, y también tenemos algunos ácidos especiales que, por ejemplo, se forman con el manganeso y con el cromo. Con el manganeso, con las valencias 4, 5 y 7, que es uno que es raro, porque como si ustedes se fijan en lo que les he estado diciendo, por ejemplo, flúor, cloro, bromo, yodo, astato, tienen valencia 2, 1, 1, 3, 5, 7. O, por ejemplo, algunos metales como el oro, que tiene valencia 1 y 3 y así otros que tienen, pero generalmente esas valencias son impares o son pares, dependiendo del tipo de elemento. Pero el manganeso y el cromo son elementos bastante raros porque pueden tener tanto valencias impares como pares. Entonces eso es un dato bastante interesante en estos dos. Y aquí tenemos los nombres de estos ácidos, el ácido manganoso, el ácido mangánico y el permangánico. Aquí no hay hipo, en este caso no hay hipo, porque como ven que tiene valencia, estas valencias así, 3, 4, 6 y 7. Entonces por eso que tienen estas manganoso para la menor, pero no hay una que tenga 1, por eso no se pone hipo. Y la sistemática es, como ya saben, es trioxomanganato 4. Estos ácidos especiales tienen nombres también especiales también. Entonces estos de aquí los puse para que sepan que existen estos que son también casos especiales. Aquí tenemos algunos también, el ácido fosforoso, o el óxido de difósforo también. En este caso se lo mezcla con 3 moléculas de agua para producir el ácido hipofosforoso. Que también y al simplificar, aquí está el ejemplo al que me refería, si ven que cuando se simplifican estos ácidos tiene 3, 2 y 4. Aquí es donde pueden ocurrir algunos errores, como les decía, para que sepan que estos números de aquí siempre van enteros. Porque si hubiese aquí un número impar entre estos, no se puede simplificar. No es que si hubiese en el caso, que hubiese aquí un 6 y aquí un 3 y aquí un 4, ustedes simplifican solo y el de acá no. O simplifican todos y le ponen un número, un medio, cosas así, eso no se permite. Entonces aquí tenemos para las otras valencias, el fosforoso, fosfórico y perfosfórico. Entonces aquí tenemos la forma. Y todos, si bien que cuando se suman estos valores, terminan en números pares y luego al simplificar quedan así. Entonces esta fórmula incluso ustedes la podrían poner, si ustedes gustan. Obviamente es mucho mejor que ya se presente la fórmula simplificada. Pero en caso de que se olviden alguna cosa en un examen, sí, también es válido hacer esto, por si acaso. Algunos profesores van a decir que no, que ya tienen que presentar la fórmula completa ya, pero es válido, porque si están así solamente es cuestión de simplificar, eso no, en el laboratorio de química no pasaría gran cosa por eso.
Y el arsénico también es un caso muy parecido al del fósforo, con esta misma valencia arsenioso, arsénico y perarsénico. También así mismo las mismas divisiones también para ambos casos. Y el otro caso que hay también así mismo de ácidos especiales es también el antimonio también, que tiene también así mismo tres valencias también, que es, en este caso es 1, 3 y 5. En este caso aquí el fósforo es 1, 3 y 5, 1, 3 y 5. ¿Okay? Esas son las valencias con las que trabaja. Y finalmente, si mal no recuerdo, creo que estas son las últimas, sí son las sales oxidales, que son compuestos también ternarios que están formados por metal, más no metal, más el oxígeno. Y deben tener este mismo orden. Primero, el metal, si ve que va más a la izquierda, en el centro va a ir el no metal y al final el oxígeno. ¿Se acuerdan que el otro ejemplo era el hidrógeno, el no metal y el oxígeno? Bueno, en este caso es el metal, el no metal y el oxígeno. Entonces se combina el oxígeno con un metal y por su valencia fuera del paréntesis, como ya saben, de su índice. ¿Qué tiene el hidrógeno que se está dejando? En lugar de poner el hidrógeno, en este caso estamos poniendo el metal. La nomenclatura oso e ico, oso para la menor valencia, ico para la mayor valencia. La fórmula tradicional es el hipo, seguido del nombre de no metal, y ya saben que aquí en este caso cambia el oso por ito y el ico por ato. No, las oxidales, de nuevo les repito. En el caso de las oxidales, en lugar de poner oso, cambia el oso por el prefijo ito y el ico por el prefijo ato. Entonces, para que recuerden eso, es oso por ito e ico por ato. ¿Ok? Entonces se lo nombra hiperoper, para el stock, hiperoper metal, no metal, más seguido con la palabra ito para los de menor valencia, por ejemplo, hipo, ito, o ato, o perato, más el nombre del metal. Y en este caso también la sistemática también tiene una pequeña modificación, que aquí en este caso ya no es mono, sino bis, tris, tetraquis, más seguido de mono, diti, tetra. Que esta es la diferencia con las sales oxidales, que aquí ya hay esta pequeña modificación. Ya no es mono, bit y tris, sino bis, tris, tetraquis, etcétera, etcétera. Vamos viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí en este caso, el nitrato niquélico. Como les decía, siguiendo la misma fórmula, primero va el metal, luego va el no metal, en este caso, seguido del oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que aquí esta de aquí se ha intercambiado toda la molécula del ácido nítrico, que era, que era que era 1, se la pasó acá al níquel, y la valencia del níquel, que en este caso era 3, se la pasó perdón, al nitrato. Entonces, si ustedes se fijan aquí, el nitrato de níquel tiene valencia 3, que es la que estaba aquí, y para llamarlo, bueno, que en la parte de sistemática sí es un poquito, también como les dije, un poquito más complicado, porque ya no es como en los otros, que debe llevar esta S. Bis, tris, no se olviden de esta parte, ¿ok? En esta parte de las sales oxidales. En este caso, que es trinitroato, en este caso es tristrioxonitrato, que en este caso tiene 5 con la valencia del níquel, que es la valencia 3. Este está un poco más complicado, hasta aquí. Después lo vamos a ver un poquito más en detalle, tal vez en esta. Aquí el perclorato cobáltico, viene el ácido perclórico, entonces ya no es perclórico, sino que ico cambió por ato. Entonces ya no es viene del ácido perclórico, sino del perclorato. Y cobáltico, pues el cobáltico también viene de una valencia alta también, entonces queda así: perclorato cobáltico. O perclorato de cobalto 3, por eso la valencia de cobalto pasa hacia acá. Y por último tenemos el hipoclorito plúmbico. Recuerden que era hipoclorito con la menor valencia del plomo,
¿Qué pasa acá? Que en este caso era 4 hipoclorito de plomo 4. Entonces, de plomo aquí en este caso trabaja con valencia 4. Y lo que les decía, esta forma, esto es lo que no tiene que ver, tetraquis en este caso, porque es 4. Mono, oxoclorato, porque mono, porque oxígeno está uno aquí, oxoclorato de plomo. Esto es un poquito más complicado, pero como les decía, lo importante es recordar esto de aquí. El tris que viene de aquí viene de la valencia de afuera, porque en este caso el tris viene de la valencia de afuera. El tetraoxo es de este tetraoxo clorato. Recuerden que en este caso cambié el icoporato y el cobalto, que en este caso trabaja con valencia 3, por eso está acá. ¿Ok? En este caso lo volvemos a repetir aquí en tri, este tris que viene del de aquí afuera, de este 3 de aquí afuera, el trioxo, trioxo de 3 oxígenos, nitrato. ¿Ok? Así es como se lo nombra. Eso es lo que está un poquito complicado porque en este caso vamos a ver que hay un subíndice dentro del paréntesis y hay otro subíndice fuera del paréntesis. Por eso es que en estas sales oxisales tienen esta composición diferente de tris, bis, tetraquis, etcétera, etcétera. ¿Ok? A eso se refería. Bien, y ese, como les decía, era el último, que fue un poquito más complicado tal vez de explicar y de entenderse. Yo creo que entre ese y este de aquí, que fueron los un poquito más complicados, los ácidos oxoácidos, son los que probablemente podríamos tener algún problema, pero en realidad no, si ya nosotros conocemos las formulitas que están dadas en esta presentación. Bien, finalmente, en el último slide, una tareita ahí para completar. Una tarea bastante sencilla, no creo que tenga mayores problemas. Sabe, como siempre, si pueden hacerla revisando mejor libros o artículos, no Wikipedia, yo se los agradecería muchísimo. Si por favor pueden hacer esto en la parte de los compuestos cuaternarios, porque hemos visto solamente binarios y ternarios, y los cuaternarios, como les dije, que son ya que tienen cuatro elementos básicamente. Entonces esa sería la cosa, me ponen ahí dentro de los compuestos cuaternarios cómo es su nomenclatura, cuáles son sus características y algunos ejemplos. No es gran cosa esta parte, no es tan complicado porque pueden encontrar muchísima información en libros, perdón, en libros que están incluso libres. Por ejemplo, el de Raymond Chan, la 11ª edición está libre y ustedes los pueden descargar de la red con mucha facilidad. Hay muchísimos sitios donde ustedes pueden descargar el libro de Raymond Chan, la 11ª edición. Ese está muy fácil y ahí muy probablemente pueden encontrar información acerca de los compuestos cuaternarios y esto. No, esto no les va a costar mucho trabajo, es una investigación bastante cortita que lo pueden hacer muy rápido. Y de aquí, bueno, van a completar todos los óxidos básicos, todos los anhídridos, pero ojo con esto, que solamente los de grupo 13 al 16, es decir, 13, 14, 15 y 16, solo eso, nada más, ¿ok? Que son los no metales de esos grupos. Y por último, los hidruros no metálicos, que es también completar todos los hidruros no metálicos. Entonces, eso será lo único de tareita, esa tarea va a ser para el viernes, no creo que con esas complicaciones y cualquier cosa de todos modos yo estaré atento para contestar cualquier pregunta que tenga. Bien, uy, han llegado 11, wow, hoy día creo que es el día que ha habido más estudiantes conectados. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor? Con respecto a la tarea pasada también no hay problema. Ya les hice una explicación en el inicio de que el documento que les envié no estuve buscando mientras estaba en el hospital y encontré este documento para que les sirva tal vez de apoyo, pero no es exactamente el mismo, pues, o tal vez sí, la verdad es que no tengo idea, pero fue el que encontré para darles apoyo porque vi que algunos estaban con dudas, tenían algunas preguntas, entonces por eso les envié ese documento que les sirva un poco de apoyo, para que se puedan guiar con eso para hacer su tarea. Y si alguien no le alcanzó a presentar la tarea a tiempo ayer, entonces envíenme un correo o un mensajito por WhatsApp para que les haga la
la excepción y les pueda calificar con la nota este, completa hasta hoy día. Por favor, envíeme eso hasta hoy día, ya no más de hoy día porque tengo otras tareas que revisar, pero hasta hoy día a medianoche, si me pueden enviar la tarea de la semana pasada, les agradecería muchísimo.